Yape y otro usuario está en Plin, no pueden enviarse dinero entre sí. ¿Ok? Si yo estoy en Yape y Carlos José, al que voy a usar de ejemplo aquí, está en Plin y quiero enviarle dinero, o él se suma a Yape para yo yapearle, o yo me sumo a Plin para poder plinearle. Pero no le puedo enviar dinero desde Yape hasta Plin. Esa es la idea de interoperabilidad que nosotros buscamos resolver. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos usuarios dentro de un mismo ecosistema, ¿no? ¿Cuál es el flujo habitual para hacer una transacción o una transferencia de pago? Entonces hay algunas condiciones, ¿no? La persona que envía tiene que tener los datos de la persona a la que le quiere enviar, naturalmente, típicamente el número de teléfono. Con el número de teléfono se busca a ese usuario en el directorio del programa. Una vez que lo encuentra, eso le permite sacar las credenciales de pago y ya con las credenciales de pago se hace el envío de los fondos, ¿verdad? Dependiendo de las credenciales, se utilizará una u otra red, ¿verdad? Si se usa una tarjeta, puede enviarse a través de Visa Direct, a través de Mastercard Send. Si se usa un número de cuenta, puede hacer una transferencia dentro del mismo banco. Si se usa un código de cuenta interbancario, se puede enviar los fondos a través de la cámara de compensación electrónica. En fin, los rieles son diversos y las credenciales también pueden ser diversas, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo que decía, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos dos usuarios, los mismos dos usuarios, pero uno está en un programa y el otro está en otro programa, ¿no? Uno usa una billetera y el otro usa otra billetera. ¿Tiene el contacto? Check, eso funciona. Pero cuando va a buscar al destinatario en el directorio del programa en el que envía participa, no lo va a encontrar. Por lo tanto, no tiene las credenciales de pago y no le puede enviar el dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Hay muchas maneras técnicas de hacerlo, claro está, todos tienen muchas variantes, pero en general se suele utilizar dos alternativas para resolver este problema, ¿no? La primera es olvidándonos de los directorios separados y teniendo un único directorio donde se guarden todas esas credenciales de pago, ¿verdad? Entonces, este único directorio tiene una serie de retos también, ¿no? Tiene que ser simple, agnóstico para que funcione con todos, porque cada uno puede usar credenciales de pago diferentes. Tiene que ser flexible, naturalmente estar funcionando en tiempo real, de múltiples instancias para asegurar que siempre esté disponible, y tiene que ser seguro, ¿verdad? Pero hay otros retos no técnicos que también hay que tener en consideración. Por ejemplo, ¿de quién es ese directorio? ¿Quién lo gobierna? ¿Verdad? ¿Quién se hace responsable de esa data? En algunos lugares es el gobierno quien toma una posición activa y y toma ese rol, como ocurre en PIX, con PIX, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad? Otra alternativa es reutilizar lo que ya se tiene, lo tenemos por acá, reutilizar los directorios ya existentes en el ecosistema y buscar una solución que permita interconectarlos o consultarlos en vivo. Y este es el modelo de interoperabilidad que se ha tomado en Perú, ¿ok? Tenemos un servicio central, al que se llama Directory Manager, directorio de directorios, pivot de directorios, bueno, tiene diferentes nombres, ¿no? Que permite que a un programa de origen pueda consultarlo y así buscar las credenciales en los diferentes directorios de los participantes del ecosistema. Entonces, retomando el flujo que teníamos, la persona A le quiere enviar a la persona B y están en programas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Lo tiene como contacto? Sí. Lo busca en el directorio de su programa y no va a estar, como vimos hace un rato. Entonces, ¿qué hace? Utiliza este nuevo servicio para buscarlo en el directorio del otro programa. Y así obtiene las credenciales de pago y puede completar el proceso de transferencia a la persona este. De esta manera es que logramos resolver ese reto de interoperabilidad entre diferentes programas. ¿Okay? Como veíamos, dos personas en programas diferentes ahora ya se pueden enviar. Entonces, ¿cómo se va a implementar esto? Hay una primera fase en el Perú, ¿no? Que se está haciendo, porque ya está en producción en realidad, para usuarios de Yape y Plin, con mandato del Banco Central. Tenemos esta misma lógica, ¿no? Desde Yape se puede consultar a los usuarios de Plin para enviarle fondos y desde Plin se puede consultar a los usuarios de Yape para poder enviarle. Esa es la fase 1. Pero ¿qué cosa viene? Entonces, reorganizando un poquito el gráfico, ¿qué cosa tenemos aquí? Como vemos, los dos programas ya existentes, fase 1, que viene más adelante, más billeteras, más aplicaciones bancarias y por otro lado, más directorios, ¿verdad? Directorios como el de la Cámara de Compensación Electrónica que permite enviar fondos a diferentes bancos que no necesariamente tienen una billetera o participan en los programas existentes, o también directorios de otros bancos que no quieren estar en ninguno de los directorios existentes y que quieren tener su propio servicio para que se les pueda enviar fondos directamente.
¿ok? Que puede venir más adelante. Si ya tenemos disponible la información de las personas que desean recibir fondos, esa información puede ser explotada o utilizada por diferentes fintechs o comercios para poder enviarle fondos a estos clientes. Imaginemos, por ejemplo, un comercio que desea hacerle un desembolso a un usuario y en lugar de decirle envíame tu número de cuenta o indícame en qué tarjeta quieres recibir el depósito, simplemente le dice dame tu número celular y con eso se lo puede enviar a su cuenta en Yape, Plin o en algún banco de los que participan en el sistema. ¿Ok? Y una de las ventajas de este modelo es que es un modelo que funciona no solo de manera doméstica, sino también de manera global. ¿Ok? Este mismo servicio puede ser consumido por entidades fuera y así poder enviar fondos hacia usuarios en Perú y viceversa. Puede ser por ejemplo, una billetera como Plin que puede enviarle fondos a un usuario en una billetera de otro país y de igual manera en tiempo real, ¿no? Este modelo es un modelo que ya se viene implementando en otros países, ya está implementado en diferentes regiones, está haciendo en Centroamérica también, está en la zona de Europa del Este y va a permitir la participación o la interconexión de diferentes billeteras de diferentes países para lograr un ecosistema de pagos interoperable, ¿no? Y, perdón, también viene siendo utilizado o permitiría que, así como hay fintechs, aplicaciones y comercios de Perú que pueden seguir este flujo, queda disponible también para aplicaciones de otros países para así poder hacer desembolsos de manera segura sin tener que estar intermediando operaciones, ¿no? Como dato adicional, en la actualidad ya hay más de 30.000 transacciones mensuales que se reciben de este tipo en Perú a través de tarjetas Visa, seguramente a través de otros redes también. Desembolsos de más de 8 millones de dólares todos los meses que se vienen recibiendo de diferentes fuentes, ¿no? No están siguiendo este flujo todavía, sino un flujo más tradicional en el que se ingresa la credencial de la tarjeta para que se haga ahí el desembolso, pero finalmente también esto puede venir en fases posteriores, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí tenemos alguna consulta? Sí. Okay. Yo tengo 3 preguntas. La primera está vinculada con el tercer slide, que era el tema de interoperabilidad. O sea, porque tiene 2 proveedores en teoría que van a estar en el modelo 2, ¿no? Entonces, se supone que tienes el número de celular, el directorio, ¿no es cierto? Okay. Eso de ahí que estás creando es como un mini ACH. O sea, hay como un mini acuerdo o no. Porque se supone que Yellow, Pepper y bueno, igual es Visa Direct, ¿no? Lo que está detrás. Pero en el momento de que tú las llevas a este gestor del directorio y si después esto lo expandes con otras, ¿no sería como una no ACH? No necesariamente, ¿eh? Lo que busca más bien es permitir la conexión de diferentes redes, ¿no? Lo vamos a ver, mira, vamos al siguiente punto para poder ver precisamente ese punto que mencionaba, ¿ya? Sí. Toda esta parte que hemos venido conversando de interconexión de directorios está aquí arriba, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos la capa de la interoperabilidad o la capa de gestión de directorios, que me va a permitir que un originador, sea doméstico o de otro país, consulte los directorios para obtener las credenciales. Correcto. ¿Ok? Una vez que tengo las credenciales, que pueden ser una o varias, porque puede que yo busque un celular y lo encuentro en más de un directorio. Entonces de repente lo encuentro en Yape con una tarjeta Visa, en Plin con una tarjeta Mastercard y en la cámara con un código interbancario. ¿Ok? Entonces, este originador tiene la alternativa de escoger qué credencial usa para enviar esos fondos. Y usará los rieles de Visa Direct, los rieles de Mastercard C, los rieles de la cámara para enviar los fondos y cada uno de esos rieles tiene su propio sistema de compensación y liquidación. Entonces no es que en la capa de interoperabilidad vayamos a ver la liquidación, sino que eso ya es propio del riel que vaya a utilizar. Esta solución, el Directory Network Manager, que es la que se ha implementado en Perú, es una solución agnóstica en realidad. O sea, es una solución de Yellow Pepper, una empresa Visa, pero es una solución que busca resolver la interoperabilidad y una clave para la interoperabilidad es que sea agnóstica a las herramientas que puede estar utilizando cada plataforma. Entonces, no es que este Directory Network Manager vaya a funcionar con tarjetas Visa, sino que puede hacerlo con cuentas, con tarjetas de otras marcas, con ID de wallets o con otra solución que estén utilizando estos directorios que son los que van a recibir los fondos. La segunda pregunta era, en la previa, creo que era el tema de los remittances. Al final de cuentas es lo que va a pasar, y que creo que en Colombia lo han estado este año. Entonces,
Entonces, una vez que tengan los remittances, o sea, el modelo 2 entiendo que es aplicable en el caso peruano. Entonces, ¿cómo vas aumentando las regiones? Porque, digamos, cada país tiene propias reglas de compensación. Que, por ejemplo, Argentina, que ha hecho la interoperabilidad solamente a través del QR, entonces, con diferentes reglas, al final del día, bueno, mientras pase por los rieles de Visa, me imagino que será más fácil, además, ¿cómo resolver ese tema para los remittances? Ok. Ok, ¿qué pasa con las remesas? Las remesas, para fines prácticos, tienen los mismos retos técnicos que una transacción doméstica. Seguramente hay algunos puntos adicionales a tener en cuenta, ¿no? Listas de sanción, tipo de cambio y demás. ¿No? Te marcan diferente, ¿no? Exacto, exacto. Pero finalmente, una remesa, si vemos el tema técnico, Sí. una remesa es una P2P cross-border, ¿verdad? Entonces, seguramente habrá algunos fees diferentes en el camino, habrá un tipo de cambio que tener en consideración, pero desde el punto de vista de solución, los rieles que utilicen también te van a facilitar eso. Porque si tú haces una transacción cross-border utilizando Visa Direct, por ejemplo, el proceso de liquidación es el proceso de liquidación que se tiene para cualquier compra internacional. De manera que ya está implementado y ya está funcionando también en nuestro mercado. No va a ser un reto técnico. Va a ser más que nada que alguno de estos programas existentes tenga la iniciativa de ampliar su alcance y salir del P2P doméstico y empezar a generar transacciones. Y una tercera pregunta, perdón, que es, o sea, se supone que necesitas el número o el número de cuenta, etcétera, pero al final del día tú te estás adaptando al estándar, entre comillas, peruano, o sea, que está bueno, en todo caso en el acuerdo, ¿no? Que se lleve para el estándar de interoperabilidad. Pero cuando vas sumando otros jugadores tipo BIM, Tunki o los otros que vayan viniendo en el camino, pues el estándar tecnológico podría variar. Entonces van a haber APIs de por medio, esas reglas se determinarán en su momento. Pues somos un primer estadio, ¿no? Sí, exacto. Va a haber, definitivamente va a haber más jugadores en diferentes frentes, ¿no? Va a haber más directorios, como decía, que van a trabajar con otro tipo de credenciales también. Plin y Yape en la actualidad trabaja con tarjetas, pero los nuevos no necesariamente van a trabajar con tarjetas. La CCE no lo hace, BIM no lo hace. ¿Okay? Va a haber nuevos programas, ¿no? Va a haber más billeteras, va a haber más aplicaciones, pueden aparecer comercios. Puede haber incluso más pivots que se encarguen de hacer esto. Pero lo bueno es que este tipo de diseño permite intercambiar las credenciales y dejarle a los originadores que tomen la decisión del riel que más les convenga utilizar. Por performance, por disponibilidad, por precio. O por moneda. O por moneda también. Tenía una consulta, un par de consultas por acá. Sí. ¿Quién es dueño del directorio de directorios y quién se encarga de la seguridad de la información que está ahí para que alguien no tenga potencial en cuenta? Ok, esa es una solución de Yellow Paper, está siendo operada por Yellow Paper, que es una empresa ¿no? Obviamente mantiene todos los estándares de seguridad necesarios para ese tipo de intercambio de información, sobre todo porque no solo maneja cuentas, sino también información de tarjetas, por lo tanto tiene todos los estándares de PCI, seguridad de información necesarios para poder hacer ese manejo. Y toda la información entre los puntos también está con los adecuados niveles de seguridad, de nivel de encriptación, de canales seguros y demás. Y el gobierno está obligado a conectarse con quien quiera conectarse. Exacto. Es una de las promesas, por así decirlo, de la solución, ¿no? Ser agnóstica a redes y permitir la mayor número de participantes del ecosistema. Una pregunta asociada a la que comentaron aquí. Entonces, ¿significa que esta solución hay un proceso de onboarding, ¿no? Para lograr la certificación, ¿no? Claro. Cada una de estas flechas, ¿no? Indica que cada uno de estos jugadores ha pasado por un proceso de certificación con no es que simplemente el API está ahí desplegado y cualquiera lo va a llamar, va a haber un proceso de integración, ¿no? Y cuando hablamos de comercios, probablemente no sea una conexión directa a los comercios, sino seguramente podríamos apoyarnos en adquirentes, por ejemplo, que cooperen facilitadores que permitan tener una conexión y así habilitarlos para diferentes usuarios, ¿no? ¿Sí? Por lo que consultó Pedro, entonces, que va a orquestar el director y manager acá en Perú, El que lo opera, sí, y es quien se está encargado de su funcionamiento y su funcionamiento. claro, pero digamos, para el modelo de interoperabilidad, ¿Yellow Paper también estaría orquestando el directorio de la cámara? No. El directorio, cada uno de estos directorios de acá es orquestado y mantenido y soportado por sus respectivos dueños, ¿verdad? Este Directory Network Manager lo que va a hacer es consultar los servicios que estos directorios de aquí van a exponer. O sea, hay un orquestador a nivel de, digamos,
tenemos un sistema Yellow Pepper, pero hay otro orquestador a nivel de CC y hay otro a nivel de trabajo. No es necesario en realidad, puede ser que lo haya, pero no es necesario puesto que este pivot de acá ya se va a conectar a todos los directorios existentes. De manera que, por ejemplo, si Tunki, siguiendo este flujo, desea consultar cualquiera de estos, solo necesita estar conectado a ese pivot para lograr obtener información de todos estos. No es necesario que haga conexiones directas o replicar esto a través de otros servicios. Pueden hacerlo, claro está, ¿no? Pero ya esta solución nos permite lograr ese gran alcance. Ok, entonces, como les decía, interoperabilidad, capa 1, una vez que tengo las credenciales, ya puedo hacer el envío de los fondos a través de mi riel de preferencia. Visa, Direct, Mastercard Send, ACH, alguna RTP que parezca, y en fin, diferentes canales que se pueden utilizar. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Hemos venido hablando de P2P, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de movimiento de dinero, tenemos un universo mucho más amplio, ¿no? Tenemos pagos a proveedores, juegos en línea y personas que quieren cobrar sus apuestas, liquidaciones de comercios, devoluciones de viajes, seguros. Entonces nosotros estamos viendo por el momento una pequeña fracción de todo lo que se puede hacer. Porque esto además es doméstico y cross-border, ¿no? En el caso de Visa, por ejemplo, más de 175 países, más de 160 monedas, envío a tarjetas, cuentas y billeteras, ¿okay? Entonces estamos viendo recién el inicio de todo lo que puede venir más adelante. Y ese es uno de los objetivos también de la solución, ¿no? Que sea los cimientos para y lo suficientemente flexibles para todo lo que puede venir más adelante. Ahora, si hablamos de esa oportunidad, ¿no? Hay múltiples jugadores que brindan diferentes servicios financieros que van mucho más allá de la transferencia de fondos, ¿no? Y como pueden ver, los grandes jugadores globales en diferentes rubros están en realidad entrando en este movimiento, en este negocio del movimiento de dinero, o sea, remesadoras no tradicionales como Remitly, por ejemplo, compañías de telcos que empiezan a brindar servicios financieros también como M-Pesa en África, diferentes proveedores retail clásicos que buscan más bien digitalizar algunos servicios como Walmart o los gigantes de internet que brindan diferentes servicios también. ¿Okay? Entonces, en general, el mundo del movimiento de dinero es muy grande y crece rapidísimo, ¿no? Movimiento entre cuentas, veamos lo que está pasando con cripto, por ejemplo, y el crecimiento que ha tenido en los últimos años, en fin. Si usted ve la tasa de crecimiento del movimiento de dinero en el rubro que escoja, está definitivamente creciendo y todo es una oportunidad adicional a la que estamos empezando a cubrir recién con P2B en la nuestra peruana. ¿También va a sustentar el tema de cross-border? Podría, quisiéramos, ¿por qué no? Porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? O sea, si nosotros vemos aquí algunos de los ejemplos, veamos estos ejemplos de operadores que ya utilizan transacciones Visa, por ejemplo. Western Union, no sé si por acá está el logo de MoneyGram también. Entonces, no necesariamente van a reemplazar una solución por otra, ¿no? Sino que van a sumar alternativas a los servicios que ya tienen en la actualidad. Si nosotros tomamos el ejemplo de MoneyGram, por ejemplo, ellos tienen un servicio que, además de todo lo que ya tenían manejando el efectivo, tienen un servicio que se llama FastSend, que permite que utilizando el app y generando transacciones a través de Visa Direct puedan enviar dinero en tiempo real al país de destino. Y obviamente tiene un precio diferente también para sus usuarios el enviar dinero en tiempo real versus el dejar efectivo y esperar X días a que se pueda recibir el país de destino. Entonces, permite ampliar los servicios, permite diferenciar el valor que se necesita y, por qué no, pues también cobrar diferente por el servicio. Como veíamos, la oportunidad de crecimiento en realidad es súper grande, ¿ok? Y si hablamos en dinero, pues los montos que manejamos a nivel Latinoamérica son muy grandes también en los diferentes casos de uso, ¿no? De pagos a pequeños comercios, desembolsos para personas como pagos de seguros o nóminas, P2P que ya lo vimos, desembolsos de gobierno, ya sea personas o diferentes comercios. Hay un bonito ejemplo, por ejemplo, en Guatemala, donde se hicieron más de 6 millones de desembolsos de gobierno por bonos COVID durante la pandemia, utilizando transacciones Visa Direct, ¿verdad? Esos son datos en trillones en inglés, así que son millones de millones en realidad, pero pueden ver que de todas maneras la oportunidad es muy grande, ¿no?
Y si hablamos de potencial de envío, cuando hablamos de enviar desde Perú hacia otros países, en realidad utilizando Visa Direct hay más de 7.000 millones de destinos a los cuales puede enviar. Si consideramos tarjetas, cuentas y wallets que se puede enviar, puesto que Visa Direct no solo funciona con tarjetas. Empezó así, pero ahora en cross border tiene una clase muchísimo mayor. Ahora, si hablamos de oportunidades, siempre es bueno tener en cuenta el riesgo en consideración. Porque donde hay movimiento de dinero, seamos sinceros, siempre va a haber alguna persona tratando de coger lo que puede. Vemos bastantes ejemplos de defraudaciones o riesgos que ha habido en el pasado, ¿verdad? Tenemos acá algunos ejemplos adicionales. Y eso es un punto importante de una red como Visa, que hace grandes inversiones en temas de seguridad para prevenir precisamente ese tipo de riesgos, ¿no? En los últimos 5 años, por ejemplo, Visa ha invertido más de 10.000 millones de dólares en mejoras en su sistema de seguridad, en herramientas de todo tipo. Y esto ha ayudado a la prevención de la pérdida de 27.000 millones de dólares en potenciales fraudes, ¿no? Eso es algo que no todas las empresas se dan el lujo de hacer y es algo que uno de los grandes valores que podemos aportar nosotros a todo ese ecosistema. Sí, una pregunta. En el tema de consumidor final, o sea, para remesas, me imagino que eventualmente para el servicio financiero se va a incrementar el costo, esa es así. ¿Cómo se ve esto de cara al usuario final o el originador del pago? Ok, el originador del pago generalmente genera ingresos en 2 puntos cuando hacen transacciones cross-border, ¿no? El cobro del servicio en sí, por un lado, y 2, el tipo de cambio, ¿no? Es uno típico punto de ingreso desde la empresa remesadora. En el caso de Visa Direct, mantiene esas 2 alternativas, ¿verdad? Porque Visa tiene un costo de procesamiento y sobre eso, pues naturalmente una remesadora puede cobrar el precio que haga sentido para el mercado. Y además sobre el tipo de cambio también. Ahora, lo que sí puedo adelantar es que los costos de procesamiento de Visa para transacciones cross-border permiten un amplio margen si consideramos los costos finales al consumidor que se tienen en la actualidad bajo redes alternativos como otras remesadoras locales, ¿no? Entonces hay una oportunidad bastante grande. No quiero entrar en todos los detalles, pero sí. Pero dependerá, si yo quiero mandar una remesa a un X, si es que eso pudiera hacerse, cuando se haga, digamos, ya dependerá también de mi proveedor de servicios financieros, si es que quiere trasladarme el costo mío o hacer una marcha blanca. Ustedes igual lo van a hacer. Al menos en el caso de Visa, Sí. lo que buscamos es que el receptor tenga completa claridad sobre el monto que va a recibir. De manera que si, en tu ejemplo, en Yape te está diciendo que estás enviando, no sé, $100 y por lo tanto van a recibir 4 millones de pesos en Colombia, la idea es que el banco receptor no cobre nada extra para que el receptor reciba exactamente esos 4 millones de pesos. Respecto a seguridad, ¿qué han pensado sobre los años? Porque los números, al menos en el caso peruano, o sea, cuando tú ya pegas a alguien, si te roban el celular, pues ya saben tu nombre completo del DNI. Entonces, respecto a la tarjeta de débito, que es un número que no tiene un nombre identificado, y respecto al tema de remesas, ¿cómo hacer ese match entre KYC y la elección de los datos en probabilidad? Va a depender del modelo que se use. Si usamos un modelo como el de activos de directorios, uno de los datos que te devuelve en la consulta es precisamente el nombre del destinatario, de manera que te permite tener una pantalla de confirmación y así decir, ok, si le envío o no le envío los fondos finalmente. Y puede haber otros modelos más sencillos, como el que usa, por ejemplo, MoneyGram en la actualidad, que se digita simplemente la tarjeta de destino. Y se usa esa la puedes guardar para uso futuro también, pero se usa simplemente el número de tarjeta para validar. Exacto. Entonces ya va a depender de qué tan sofisticada quieren hacer la aplicación, es que siempre es el balance entre seguridad y fricción, ¿verdad? Entonces hay que llegar a un punto que funcione para los clientes. ¿Existe o han pensado si se manejaría el escenario de alguna disputa? Sí. De algún reconocimiento no? En el caso de Visa Direct, no puedo hablar por los otros rieles en realidad, pero en el caso de Visa Direct, las transacciones de Visa Direct están soportadas por todo el ecosistema de pagos de Visa, ¿ya? Tanto el procesamiento en línea, como nuestra red VisaNet, como en la gestión de disputas, ¿ya? Entonces está todos los motivos de contracargos definidos, las herramientas, tanto para bancos, clientes que pueden utilizar, y todas las reglas detrás de los diferentes condiciones de comunicar, ¿no? Entonces va a depender de una serie de factores. Si es una transacción que no fue autenticada, por ejemplo, lo más probable es que la responsabilidad de contracargo recaiga en el programa que firmó esa transacción, si se cometió un fraude, por ejemplo. Si es que viene del lado receptor, pues hay también gestiones de disputas para poder
reconocer o corregir una transacción que llegó con algún error, con un importe equivocado, a una cuenta que no quiere recibirla, porque hay personas que dicen, oye, yo me pedí este dinero, no sé dónde viene, prefiero devolverlo antes de meterlo en un problema. Entonces, todos esos son por ejemplo de como les decía, vamos sumando capas, ¿no? Tenemos la capa del directorio, que nos permite la interconexión, la capa de los rieles, que nos permite el envío de fondos en línea y la liquidación y compensación, y encima de todo, la capa de servicios de valor agregado. Bueno, tenemos la seguridad, la autenticación, tokenización y todos los diferentes servicios que podemos ir sumando para hacer un ecosistema más seguro, con menos fricción, con menos controversia siempre. Tenemos una serie de servicios, en el caso de Visa, disponibles para diferentes momentos de la transacción, sea cross-border, validación de riesgos, para validar la performance, ¿no? Y finalmente todos estos se pueden utilizar o no, dependiendo de los servicios que se van activando para el procesamiento de cada transacción, de cada caso de uso, de cada programa o incluso de cada país al cual se desea enviar. Y bueno, en resumen, ¿cómo está colaborando Visa a este ecosistema interoperable peruano? En primer lugar, con la red y el gran alcance que permite lograr dentro de nuestro ecosistema, ¿verdad? Se está utilizando una solución Visa. En esta fase 1, tanto para el pivot como para el procesamiento transaccional, son todas transacciones Visa Direct, se irá diversificando, claro está, en las fases que vengan más adelante. Tenemos una serie de servicios seguros y enriquecidos que permiten este procesamiento. Servicios de valor agregado, como lo que hemos podido ver, directorios, autenticación, seguridad, prevención de lavado y financiamiento de terrorismo, y obviamente todo el soporte a casos de uso adicionales, ¿no? Que como hemos visto ofrecen un potencial enorme, no solo a nivel local, sino a nivel de región también, y que pues es una oportunidad no solo para las billeteras, sino en realidad para cualquier participante del ecosistema de pagos que desea mover fondos, ¿no? Porque ese es finalmente el objetivo de Visa Direct en este caso, ¿no? Facilitar el movimiento de fondos a nivel global, entre personas, entre empresas, de persona a empresas, de gobierno a personas, en fin, cualquier caso de uso que se necesite el movimiento de dinero puede ser implementado a través de este servicio. Bueno, queda un poco de espacio para preguntas, creo.